Le doy la bienvenida. Hoy es 28 de junio, viernes de la 12ª semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria de San Irineo, obispo y mártir. San Irineo, uno de los más importantes padres de la Iglesia y obispos del siglo II, es celebrado el 28 de junio. Nació alrededor del año 130 en Esmirna, en la actual Turquía, y fue discípulo de San Policarpo, quien a su vez había sido discípulo del apóstol Juan. Esta conexión directa con los apóstoles, a través de su maestro Policarpo, le otorgó una gran autoridad y credibilidad en su ministerio. Durante la vida de San Irineo, la Iglesia enfrentaba numerosas herejías y divisiones, particularmente el gnosticismo, una corriente del pensamiento que distorsionaba la doctrina cristiana y proponía una salvación basada en el conocimiento secreto. Irineo dedicó gran parte de su vida y escritos a combatir estas herejías y a consolidar la fe ortodoxa. Irineo creció en un ambiente cristiano ferviente en Esmirna, bajo la guía de San Policarpo. Esta formación temprana y directa de un discípulo del apóstol Juan influyó profundamente en su teología y su ministerio. Hacia el año 177, Irineo se trasladó a Lyon, en la Galia, actual Francia, donde se convirtió en sacerdote y luego en obispo, sucediendo al mártir San Potino. Lyon en este tiempo era un importante centro del cristianismo en la Galia y enfrentaba tanto persecuciones como la amenaza de herejías. Irineo es más conocido por su obra Adversus Hereses, es decir, contra las herejías, en la que refuta las doctrinas gnósticas y defiende la fe cristiana ortodoxa. En esta obra, Irineo enfatiza la importancia de la tradición apostólica y la sucesión episcopal como garantes de la verdadera esencia cristiana. Este trabajo fue crucial para la consolidación de la doctrina cristiana en una época de gran confusión teológica. Una de las historias más significativas asociadas a San Irineo es su intervención milagrosa durante una grave crisis en Lyon. Según la tradición, durante una intensa persecución de los cristianos, Irineo oró fervientemente por la protección de su comunidad. En respuesta a sus oraciones, se dice que un grupo de soldados que había sido enviado para arrestar y ejecutar a los cristianos en Lyon fue desviado milagrosamente, salvando así a muchos fieles de una muerte segura. Este milagro reforzó la fe de la comunidad y consolidó la reputación de Irineo como un líder espiritual poderoso y protector. San Irineo fue venerado inmediatamente después de su muerte, que ocurrió alrededor del año 202 debido a su martirio. Fue reconocido por su santidad y sus escritos teológicos profundos. Aunque no hay un registro formal de su canonización, su inclusión en el calendario de santos y su veneración universal en la Iglesia católica y ortodoxa subrayan su importancia y santidad. Por eso, hoy 28 de junio pidamos a San Irineo que nos ayude a defender y profundizar nuestra fe y a permanecer firmes en la verdad del Evangelio. Estos relatos de los santos yo los incorporo en el podcast o en cada uno de los videos porque tenemos que conocer la estructura de nuestra Iglesia Católica, de dónde nació, cómo se consolidó, cómo creció, cuál fue el abono. Parte del abono de nuestra Iglesia es de mártires, porque nuestra Iglesia no es una iglesia de garaje, es una iglesia con historia, con bases firmes
donde muchos la quieren desautorizar, incluso autoridades. Y de esta manera nosotros como católicos nos vamos formando y cimentando. Qué bueno fuera que muchos de los que escuchamos cada uno de estos podcasts o audios tengamos en cuenta cosas importantes de estos santos para que nos ayuden a enriquecer y a formar nuestra misma fe, para que en algún momento nosotros le enseñemos a otros acerca de estos santos. Oremos. San Irineo de León, defensor incansable de la fe y pastor amoroso, intercede por nosotros para que podamos seguir tu ejemplo de valentía y sabiduría. Ayúdanos a discernir la verdad en medio de las confusiones de nuestro tiempo y a vivir fielmente según las enseñanzas del Evangelio, que podamos enfrentar las pruebas de nuestra fe con la misma dedicación y confianza que tú demostraste en tu vida. Amén. San Irineo de León, ruega por nosotros. Le invito a que disponga su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio que se ha destinado para el día de hoy. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 8, versículos desde el 1 hasta el 4. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En eso se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Antes de reflexionar cada uno de los textos, le invito a hacer lectura de cada uno de ellos para tener una mejor comprensión de lo que aquí decimos. El primer texto propuesto para el día de hoy del segundo libro de los Reyes en su capítulo 25. Estamos dándole final al libro segundo de los Reyes. El relato de hoy de nuestra primera lectura narra la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, dándole fin al reino de Judá. Judá fue invadida por los babilónicos en 3 oportunidades, descrito en este segundo libro, según lo que nos narra el capítulo 24, versículo 1. Esta invasión tuvo lugar entre los años 604 y 603 a.C. Luego, en el mismo capítulo 24, versículo 10, se narra el acontecimiento que pudo haber ocurrido en el año 596. Y luego, en el capítulo 25, versículo 1, la última invasión que ocurrió en el año 586, lo que nosotros llamamos la exportación. En cada una de las invasiones Dios mostró misericordia por su pueblo. Igual fue activo en compasión esta última vez, siempre en espera de su arrepentimiento. El mal penetró en Judá y la ira de Dios estalló en contra de su pueblo rebelde. Babilonia conquistó a Siria y llegó a ser la nueva potencia mundial. El ejército babilónico marchó en Jerusalén, quemó el templo, demolió las grandes murallas de la ciudad y llevó al pueblo en cautiverio. Profundicemos esto que hemos acabado de decir. El pasaje del segundo libro de los Reyes en su capítulo 25, los primeros 12 versículos, se sitúa en uno de los momentos más trágicos de la historia de Israel: la destrucción de Jerusalén y el exilio a Babilonia. En el año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén. El contexto histórico en el colapso final del reino de Judá
Tras años de infidelidad a la alianza con Dios y la advertencia constante de los profetas sobre la inminente destrucción debido a la idolatría y la injusticia social. Profundicemos en los versículos. Versículos del 1 hasta el 2. El asedio de Jerusalén por Nabucodonosor, mencionado en los primeros versículos, duró aproximadamente 2 años. Este sitio representa no solo una catástrofe militar, sino un juicio divino sobre la nación de Judá por su constante infidelidad. Versículos del 3 hasta el 7. La destrucción final de Jerusalén y la captura del rey Sedecías son eventos cargados de simbolismo y tragedia. El hambre extrema de la ciudad y la desesperación final reflejan el cumplimiento de las advertencias proféticas. La captura y el brutal castigo de Sedecías, sus hijos siendo ejecutados ante él y luego cegado, simbolizan la completa derrota y el juicio de Dios sobre la casa de David debido a su infidelidad. Versículos del 8 al 12. La destrucción del templo y de las principales estructuras de Jerusalén por Nabuzaradán, así como la deportación de gran parte de la población, marca el fin de una era y el inicio del exilio babilónico. Sin embargo, la mención de que algunos pobres fueron dejados para trabajar la tierra puede interpretarse como un rayo de esperanza, sugiriendo que Dios no abandona completamente a su pueblo. Traemos a colación el versículo 9. Incendió la casa de Yahvé, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, todas las casas importantes las incendió. El autor sagrado utiliza la palabra hebrea para incendio o incendiar, harash, incendiar, utilizado para describir la destrucción total por fuego, harash, y todas las casas importantes las incendió. El autor sagrado utiliza la palabra gadol para importante o grande, para subrayar la magnitud de la destrucción. Sabemos que las Sagradas Escrituras son ricas de simbolismo y de numerología. Veamos el número 10 que nos dice el autor sagrado acerca del 10º mes, ya que en el versículo 1 dice: en el 9º año de su reinado, el día 10 del 10º mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. Acamparon frente a ella y levantaron una empalizada alrededor de ella. El número 10 o 10º mes representa la plenitud del juicio divino. ¿Por qué juicio divino? Porque tiene que ver con el decálogo, con los 10 mandamientos. Mientras que el número 9 del 9º año, día 9, puede simbolizar sufrimiento y finalización del juicio, pues también es un número incompleto del decálogo. Le falta 1 para llegar a la plenitud. Y el número 7, en el versículo 8 dice el autor sagrado: en el 5º mes, el día 7 del mes, que era el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabuzaradán, jefe de la guardia y siervo del rey de Babilonia, vino a Jerusalén. Ese número 7, día 7 del 5º mes, representa la plenitud y la consumación, en este caso, el juicio de Dios sobre Jerusalén. El número 7 en las Sagradas Escrituras es un número perfecto, ya que Dios terminó la creación en el día número 7 y ese día descansó. Es un día de perfección porque la creación de Dios es una creación perfecta.
Este pasaje que hemos nosotros proclamado en este día, aunque históricamente específico, ofrece varias lecciones universales. En nuestras vidas podemos experimentar situaciones de asedio donde nos sentimos rodeados por problemas insuperables. En ocasiones nos sentimos amenazados, nos sentimos en incertidumbre, no estamos tranquilos y cada día sentimos pasos de animal gigante. Sin embargo, el pasaje nos recuerda que estas situaciones son a menudo consecuencias de nuestras propias decisiones y alejamiento de los caminos de Dios. Si tenemos temor, si tenemos incertidumbre, tenemos que estar siempre unidos de la mano de Él. La destrucción de Jerusalén y el exilio también nos enseñan sobre el arrepentimiento y la esperanza. Incluso en el juicio, Dios no abandona a su pueblo, dejando siempre una posibilidad de restauración. San Agustín, en sus escritos sobre el juicio de Dios, sugiere que los eventos terrenales de destrucción y sufrimiento deben llevarnos a una introspección profunda y arrepentimiento, confiando en la misericordia de Dios para la restauración. La historia de la caída de Jerusalén es una llamada a la reflexión sobre nuestra fidelidad a Dios y a la justicia. Nos enseña sobre las consecuencias del alejamiento de Dios y la importancia del arrepentimiento. Oremos. Señor Dios, en tu infinita misericordia, guíanos para que siempre permanezcamos fieles a tu palabra y tus mandamientos. Ayúdanos a aprender de las lecciones de la historia y a vivir vidas de justicia, amor y obediencia a ti. Que incluso en nuestros momentos de prueba y dificultad podamos encontrar en ti nuestra fortaleza y esperanza. Por eso hoy, 28 de junio, pidamos a los santos y a San Ireneo que nos ayuden a ser firmes en nuestra fe y a vivir según tu voluntad. Amén. Y ante esta propuesta que nos hace Yahvé por medio del segundo libro de los Reyes, le respondemos por medio del Salmo 136. Y todos nosotros nos unimos a esta oración apoyando este himno con esta frase antífona: que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. El Salmo 136, titulado Himno Cántico de Sión y Nostalgia por Jerusalén, y subtitulado ¿Cómo cantaremos la canción del Señor?, fue escrito lo más probable después del regreso del cautiverio babilónico en el año 538 a.C., cuando finaliza el exilio. En sus momentos de lejanía, de soledad, recordaban cómo era alabar a Yahvé. Cuando los líderes reclamaron a sus carceleros un día de descanso, celebraban fiestas cultuales. Sus captores veían la felicidad que les otorgaba su divinidad, de ahí que estos pidieran cantar estos cánticos para ellos sentir la misma alegría y gozo de la que desbordaban los israelitas desde lo más profundo de su ser. Ocurría que los israelitas apreciaban con ímpetu lo que habían perdido por causa del cautiverio. Extrañaban su casa y la feliz libertad. Todo el llano de Babilonia era regado por una red de canales entre los ríos para regar parte de la tierra cercana al desierto y para el uso diario de sus familias. Los israelitas vivieron en aldeas al lado y lado de estos canales, así ellos recordaban sus tiempos en Palestina. Los babilónicos les pedían cantos de alegría, pero no podían cantar canciones alegres, pues la tristeza de la lejanía, la ausencia de Dios y la retención no les permitía inspirarse en su Señor. Sin embargo, el mismo israelita se dice: si me olvido de mis raíces espirituales, es mejor perder hasta las habilidades para bailar. De este salmo se ha compuesto la canción Rivers of Babylon. Es una canción espiritual rastafari
compuesta por Brent Dowe y Trevor McNaughton del grupo The Melodians. Está basada en un himno de la Biblia, el Salmo 136, versículos 1, 3 y 4, el cual expresa el lamento del pueblo judío en el exilio tras la conquista de Jerusalén en el año 586 a.C. por el imperio de Babilonia. Los ríos de Babilonia son el río Éufrates, sus afluentes y el río Tigris. Les invito a sintonizar esta música, estos cánticos, para que empiecen a sentir lo que el autor sagrado sentía y experimentaba cuando ha compuesto este himno. El Salmo 136, también titulado Lamento y Esperanza en el Exilio, fue escrito durante el exilio babilónico, un periodo de gran dolor y tristeza para el pueblo de Israel. Tras la destrucción de Jerusalén en el año 586, cuando comienza el exilio, muchos israelitas fueron deportados a Babilonia. Este salmo expresa el lamento y la profunda añoranza por la patria perdida, así como el dolor de estar en una tierra extranjera y la dificultad de mantener la fe y la identidad de esas condiciones. Profundicemos en sus versículos. Versículos del 1 hasta el 2. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Estos versículos describen una escena de profundo dolor y nostalgia. Los ríos de Babilonia simbolizan el lugar del exilio, mientras que las cítaras colgadas en los sauces representan la interrupción de la alegría y la música, reflejando el estado de abatimiento de los israelitas. La imagen de llorar junto a los ríos destaca la intensidad del sufrimiento y la añoranza por Sión, que es Jerusalén. El autor sagrado en estos dos versículos dice junto a los ríos de Babilonia. El autor sagrado utiliza la palabra Nejarot como ríos, representando los ríos de Babilonia. Y utiliza la palabra para denotar Babilonia como Babel, que traduce Babilonia, símbolo del lugar del exilio y sufrimiento. Y dice el mismo texto, acordándonos de Sión. El autor sagrado utiliza la palabra Sion, otra forma de referirse a Jerusalén, el centro espiritual y emocional del pueblo de Israel. Y por último, dice el autor sagrado que en los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. El autor sagrado utiliza la palabra hebrea kinnorot como cítaras, instrumentos musicales que los exiliados colgaron, simbolizando la cesación de la música y la alegría. Versículos del 3 hasta el 4. Allí los que nos habían deportado nos pedían palabras de canción y nuestros opresores alegría. Cántenos algún cantar de Sión. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Aquí se muestra la crueldad de los opresores que, insensibles al dolor de los exiliados, les exigen canciones de alegría. Esta demanda subraya el contraste entre la situación del sufrimiento de los israelitas y la intensidad de sus captores. La pregunta retórica en el versículo 4 revela la imposibilidad emocional y espiritual de los exiliados de cantar alabanzas en una tierra que no es la suya, lejos del templo y de la presencia de Dios en Sión. Versículos desde el 5 hasta el 6. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti.
si no pongo a Jerusalén en la cúspide de mis alegrías. Estos versículos son una afirmación vehemente de la fidelidad y el amor hacia Jerusalén. La paralización de la mano derecha y la lengua pegada al paladar son maldiciones que el salmista invoca sobre sí mismo en caso de olvidar a Jerusalén. Estas imágenes fuertes enfatizan la centralidad de Jerusalén en la identidad y en la fe del pueblo de Israel. San Agustín, en sus comentarios sobre los salmos, ve en el Salmo 136 una representación del anhelo del alma por Dios y por la patria celestial. Para él, Babilonia simboliza el mundo presente lleno de pecado y exilio espiritual, mientras que Sión representa la Jerusalén celestial, el lugar de la verdadera alegría y comunión con Dios. San Agustín subraya la importancia de mantener siempre la memoria de la patria celestial en el corazón, incluso en medio de las dificultades y sufrimientos del mundo. ¿Cómo podemos concluir el Salmo 136? Nuestra reflexión, la que hemos hecho hoy, nos enseña sobre la profundidad del dolor del exilio y la importancia de la fidelidad y el recuerdo de nuestra identidad espiritual. Eso fue lo que les permitió a ellos, al pueblo de Israel, mantener la esperanza de que tarde o temprano llegaría Dios a rescatarlos. 49 años después, llega a consolidarse su libertad. Especialmente en tiempos de prueba y alejamiento de nuestro lugar de paz y comunión con Dios, debemos tener recuerdo de nuestra identidad espiritual. Oremos. Señor, en estos momentos de dolor y exilio, ayúdanos a recordar siempre nuestra verdadera patria y a mantener viva la esperanza de tu promesa. Que nunca olvidemos tu presencia y tu amor, y que como el salmista pongamos siempre a Jerusalén en la cúspide de nuestras alegrías. Por eso hoy, 28 de junio, pidamos a los santos que intercedan por nosotros para que podamos mantenernos firmes en la fe y encontrar consuelo en tu amor. Amén. San Ireneo de León y San Agustín, que nos ha aportado tantos comentarios para nuestras reflexiones, rueguen por nosotros. La propuesta del Evangelio. La propuesta del Evangelio para el día de hoy es del evangelista Mateo, capítulo 8. Después que Jesús terminó el discurso, en el Evangelio de hoy baja acompañando su enseñanza con acciones de liberación. Se acerca al maestro un hombre que ha sido expulsado por la comunidad y la sociedad a causa de su enfermedad. La lepra es semejante al pecado que cometemos en contra de la familia, de la comunidad a la que pertenecemos. Estar fuera, solo, abandonado, sin apoyo, no da más que ponerse de rodillas delante de Dios para pedir: Señor, si quieres, puedes limpiarme. La misericordia de Jesús es tan fuerte que siempre ha deseado la libertad, el perdón de los que ama, y por esta razón fue capaz de morir en la cruz. Por el amor de Jesús, limpió al leproso y le envió a cumplir con el rito de la purificación. Hoy nosotros, postrándonos de rodillas, supliquemos perdón a Dios por nuestras culpas. Reconciliémonos con Él, reconciliémonos con el Padre Dios, con la comunidad, y vayamos alegres a participar del alimento que nos purifica y derrama todos los días prosperidad, la Eucaristía. Profundicemos en el Evangelio que hemos proclamado. El Evangelio de Mateo fue escrito aproximadamente en el primer siglo, dirigido principalmente a una audiencia judía.
Mateo buscaba mostrar a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, estableciendo una conexión entre las escrituras hebreas y la vida y ministerio de Jesús. Había una vez una pequeña comunidad en una ciudad donde vivía un hombre llamado Juan. Juan era un hombre amable, pero sufría una enfermedad de la piel que lo había aislado de su familia y amigos. La enfermedad era tan visible y temida que Juan había sido obligado a vivir en las afueras de la ciudad, lejos de todo contacto humano. Un día, un nuevo médico llegó a la ciudad. Su nombre era Dr. Lucas, conocido por su compasión y dedicación. Cuando el Dr. Lucas escuchó sobre Juan, decidió ir a verlo. Mientras otros temían acercarse, el Dr. Lucas se sentó junto a Juan, lo escuchó y luego hizo algo inesperado. Extendió su mano derecha y tocó la piel de Juan. La gente que observaba desde lejos quedó horrorizada. Pero en ese momento algo increíble sucedió. La piel de Juan comenzó a sanar y en pocos días estaba completamente recuperado. La ciudad entera estaba asombrada no solo por la sanación, sino por el toque de amor y compasión de Dr. Lucas. Esta ciudad refleja el poder del toque de Jesús en Mateo capítulo 8 versículos del 1 hasta el 4. Así como Dr. Lucas no temía acercarse y tocar a Juan, Jesús no temía tocar y sanar al leproso, demostrando que el amor y la compasión de Dios superan todas las barreras. Profundicemos en los versículos del Evangelio del día de hoy. Versículo 1. Al bajar Jesús del monte, le siguió mucha gente. Nuestra reflexión. La multitud que sigue a Jesús simboliza la creciente fama y autoridad de su ministerio. Jesús acaba de finalizar el Sermón del Monte, un discurso lleno de enseñanzas profundas sobre la ley y la ética y la verdadera piedad. Versículos del 2 hasta el 3. Y un leproso se acercó, se postró ante él y dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 3. Jesús extendió la mano, le tocó y dijo: Quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. El leproso representa a aquellos marginados y excluidos de la sociedad debido a su enfermedad, que eran muchos más los excluidos, en este caso la enfermedad de la lepra. Esta enfermedad temida y mal comprendida hacía que los afectados fueran considerados impuros según la ley mosaica, contenida en el libro del Levítico en los versículos 13 y 14 respecto a la lepra. La acción del leproso de acercarse a Jesús y postrarse muestra su fe y desesperación. En el versículo 2 dice el texto: y un leproso se acercó. El autor sagrado utiliza la palabra griega lepros. Leproso, una persona con una enfermedad de la piel que implica exclusión social y ritual. Además, el autor sagrado dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El autor sagrado utiliza la palabra catarizo, limpiar, purificar. Esta palabra no solo implica curación física, sino también restauración social y espiritual. La respuesta de Jesús, quiero, queda limpio, y el acto de tocar al leproso son significativos. En la cultura judía, tocar a un leproso habría hecho a Jesús ritualmente impuro, pero en lugar de eso, el toque de Jesús trae sanidad. Aquí la compasión
y poder de Jesús rompen barreras sociales y religiosas. Versículo 4. Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, preséntate al sacerdote y ofrece el don que mandó Moisés para que les conste. Jesús instruye al hombre sanado que se presente al sacerdote y ofrezca el don prescrito por Moisés, según la costumbre consignado en el libro del Levítico en el capítulo 14, versículos del 2 hasta el 32. Esto no solo cumple la ley, sino que también proporciona una prueba oficial de su sanación. La orden de no decirle a nadie subraya el deseo de Jesús de evitar malentendidos sobre su misión mesiánica, que no era solo de un hacedor de milagros, sino el Salvador del mundo. En el versículo 1 nos encontramos que Jesús baja del monte. Esto simboliza la transición de la enseñanza a la acción. Jesús está en el monte, está enseñando y ahora baja a la realidad y a llevar a cabo y en función lo que ha enseñado en su vida pública. El número 3 también es significativo en el estudio bíblico. El acto de tocar y sanar al leproso en 3 pasos: quiero, queda limpio y la limpieza inmediata, puede simbolizar la perfección y la totalidad de la obra de Jesús. Perfección porque Dios es perfecto, y el número 3 también es presencia de la divinidad, 3 personas distintas. San Agustín, al comentar sobre los milagros de Jesús, destaca que los actos de sanación no solo revelan el poder de Jesús, sino también su misericordia y disposición a acercarse a los marginados. San Agustín subraya que cada milagro de Jesús es una señal del reino de Dios que ya está presente, pero aún no completamente manifestado. Hoy día, este pasaje nos desafía a romper nuestras propias barreras de prejuicio y miedo. Nos llama a extender nuestra mano a los marginados y excluidos, a ser portadores de sanación y esperanza. Así como Jesús tocó al leproso, nosotros estamos llamados a tocar las vidas de aquellos que sufren, llevando el amor y la compasión de Cristo a todos los rincones de nuestra sociedad. Al reflexionar sobre este pasaje, recordemos que el toque de Jesús trae sanidad y restauración, no solo física, sino también espiritual y social. Nos desafía a ser agentes de su amor de un mundo lleno de barreras y exclusiones. Oremos. Señor Jesús, tú que no temiste tocar y sanar al leproso, ayúdanos a ser valientes y compasivos en nuestra propia vida. Danos la gracia de ver y amar a los marginados y excluidos como tú los ves y amas. Que seamos tus manos y tu voz en este mundo, llevando sanación y esperanza donde más se necesita. Por eso hoy, 28 de junio, pidamos a los santos que intercedan por nosotros para que podamos seguir el ejemplo de Jesús en cada aspecto de nuestras vidas. Amén. San Irineo y San Agustín rueguen por nosotros. Hemos llegado al final de nuestra entrega del día de hoy. Les invito a inscribirte al canal si aún no lo has hecho. ¿Ya te inscribiste en el canal de YouTube de Yesid Peñuela, donde está escuchando usted este podcast o este video? Te invito a inscribirte a mi canal. Si le llamó la atención, si le gustó, dale like,
dale me gusta, manito arriba y comparte, porque compartir es evangelizar. Un buen día para todos. El Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades.